Cuarta Aliyah, Bereshit 19, 21, 21 al 4. 19:26. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. El ángel había dicho claramente en el versículo 17 que no miraran para atrás para ver la destrucción de Sedom y las demás ciudades del valle. Qué importante es hacer caso a los detalles de los mandatos del Eterno. Yeshua dijo que nos acordáramos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot en Lucas 17:32. Sin embargo, a Abraham se le permitió contemplar esta destrucción, y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante de Hashem. La Torá presenta a Abraham como el que se levanta por la mañana para orar, a Yitzhak como el que ora por la tarde, y Jacob como el que ora por la noche. De esta manera, hay tres momentos para los sacrificios en el templo: mañana, tarde y noche. En cada uno de esos sacrificios había oraciones. Así que la oración de la mañana, o el Shaharit, fue instituida por nuestro padre Abraham. La oración de la tarde, Minja, fue instituida por nuestro padre Yitzhak. Y la oración de la noche, Arbit, fue instituida por nuestro padre Jacob. Entonces, la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Según el Midrash, ellas pensaban que ya no quedaban hombres en la tierra como en el diluvio, y tenían el buen deseo de preservar la raza humana. Sus acciones eran malas, pero sus motivos eran buenos, y por eso sus descendientes son bendecidos por el Eterno a pesar de su pecado. Bereshit 19, 37 al 38 dice: y la mayor dio a luz a un hijo, y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Es el padre de los amonitas hasta hoy. La mayor no tenía vergüenza de lo que había hecho con su padre y llamó a su hijo del padre. La menor era más discreta y llamó a su hijo hijo de mi pueblo. Más adelante, cuando los hijos de Israel iban a entrar en la tierra prometida, recibieron la orden de no maltratar a los dos pueblos, Moab y Amón. Sin embargo, hay una pequeña diferencia en el trato. En Deuteronomio 2, 9, 19, entonces Hashem me dijo: no molestes a Moab, ni a los provoques a la guerra. Y cuando llegues frente a los hijos de Amón, no los molestes ni los provoques. La prohibición en cuanto a Amón es más severa que la de Moab. Tenían el derecho de provocar a Moab, pero no hasta una guerra. Pero a Amón no podían provocar de ninguna manera. Y Abraham partió de allí. Como Abraham se dedicaba a atender a los viajeros en el desierto, dándoles comida y cobijo, para así poder hablar desde el Eterno, tuvo que salir de la región de Sedón, porque ya nadie pasaba por allí. Cuenta el Midrash: los rumores del incesto de Lot también la afectaban por ser su pariente y ya no quería estar cerca de allí. Y Abraham dijo de Sara, su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. En 3 meses Sara había rejuvenecido de tal manera que fue una muy atractiva, a pesar de sus 89 años de edad. El rey filisteo la secuestra para casarse con ella. Esto constituye un ataque muy grave contra la promesa del hijo que me iban a hacer al año siguiente. Pero el Eterno interviene y arregla la situación. Ahora pues, devuélvele la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe de que es cierto, morirás tú y todos los tuyos. Abraham me llamaba profeta, en hebreo Naví, es decir, la primera vez que esta palabra aparece en las Escrituras. Este momento en la vida de Abraham está referido en el Salmo 105:15. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En este texto vemos que una de las tareas más importantes de un profeta es la intercesión por los necesitados. Abraham tenía que orar por un pueblo y un rey que había secuestrado a su esposa, y cuando oró por los gentiles, el Eterno sanó a su esposa. Y Hashem restauró el bienestar de Liob, cuando éste oró por sus amigos. Y Hashem aumentó al doble todo lo que Liob había poseído. Y Sara concibió y dio luz a un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Cuando el Eterno promete algo, lo cumple. Si esperas en él, nunca serás decepcionado. Quinta Aliyah. Y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham burlándose. En lugar de desarrollar amor entre hermanos, Ismael empezó a despreciar al pequeño e incluso a perseguirlo.
Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. Cuenta el Midrash, Yismael estaba tirando dardos contra su hermano, simulando que estaba cazando animales. Luego se convirtió en un buen arquero. La raíz de palabra que ha sido traducida como burlándose es zahak, que significa reír, y es lo mismo que significa el nombre zigzag. Esta palabra es usada también en el sentido sexual con otros contextos. En Bereshit 26:8. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, el rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Ribca, su mujer. 39:14. Llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. También es usada en relación con la idolatría. Éxodo 32:6 dice, y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron ofrendas de ascensión y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Yaxac. Por lo tanto, es posible que una burla que hizo Yismael de Zigzag era una mezcla de violencia, sexo e idolatría. Los tres pecados capitales. Sara lo vio y le sentó muy mal. Sara y Agar representan dos pueblos. En Gálatas 40, 22 al 31 dice, 4, 22 al 31 dice, dos descendencias, una esclava y una libre. Esta posición burlona la vemos siempre en la descendencia esclava. Los libres siempre son menospreciados por los esclavos. Y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Yitzhak. Esta palabra no fue inspirada por la inclinación al mal, en hebreo, Yetzer Hara de Sara, sino por el espíritu de santidad, Ruach HaKodesh, porque el Eterno luego confirma a Abraham que tiene que prestar atención a todo lo que Sara le había dicho. Mas Dios a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que la voz de Sara te diga, porque Yitzhak será llamada tu descendencia. En el hebreo no está escrito que Abraham solamente tenía que escuchar a Sara, sino a la voz de Sara. En hebreo se usa la palabra kol, que significa voz, y en este caso no fue cualquier voz, sino una voz profética. Yismael no va a heredar juntamente con Yitzhak, y por Yitzhak será llamada la descendencia de Abraham, el pueblo árabe. No tiene el derecho de usurpar lo que le pertenece al pueblo israelita. Sin embargo, si se somete al plan del Eterno, será sumamente bendecido, como dice el profeta. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó un pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro. Y el muchacho la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Según Rashi, la palabra errante tiene que ver con la idolatría. Ella volvió a los dioses de Mizrayim, por eso no hubo bendición en el agua del odre. La idolatría produce sequía. 15 al 16 dice, y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño, y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. ¿Qué madre abandona a su hijo en el momento de su muerte? Agar lo hizo. Ella solo pensaba en sí misma, no en el bienestar de su hijo en los momentos más críticos de su vida. Además, había olvidado completamente la palabra que el ángel le había dado acerca del futuro de su hijo. Expresó la política israelita Golda Meir. Cuando los árabes tengan más amor por sus hijos que odio contra el pueblo de Israel, podremos tener paz. La actitud que Agar tuvo con su joven hijo sigue viéndose entre las madres del pueblo palestino que envían a sus hijos a inmolarse con bombas suicidas para exterminar unos pocos del pueblo de Israel. Que el Eterno tenga misericordia con los árabes, musulmanes, para que sus corazones puedan humillarse y ser sensibles, para poder amar a sus hijos como el pueblo de Israel lo hace con sus hijos.